tardes, hermanos. Vamos a leer un versículo en Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos y les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada o rebaño pequeño. Es interesante que el Señor nunca le ocultó a los suyos que sus seguidores eran una manada pequeña. Cuando les manifestó esta verdad, enfatizó que eso no significaría impedir los benditos propósitos del Padre de darles el reino. No podemos pensar que esto haya sido solo aplicable a la fase inicial de la Iglesia, porque siempre ha sido y seguirá siendo así. Hoy en día todo lo que se hace en el mundo es a lo grande, gigantesco, inconmensurable. Grandes ciudades, grandes convenciones, grandes hipermercados y centros de compra, grandes ejércitos, grandes aviones, grandes barcos, en general grandes medios de transporte, por aire, por tierra y por mar. Si nosotros comparamos todo esto con la iglesia nos parece pequeña, muy pequeña. Es uno de los misterios del reino de Dios, el hecho de que a través de los siglos el pueblo de Dios ha sido un rebaño pequeño comparado con el resto del mundo. Y es una manada pequeña en varios sentidos que podemos considerar hoy. En primer lugar, esta manada pequeña son pocos en número. En los primeros días un lugar en Jerusalén, el aposento alto, podía contener con toda comodidad a toda la manada. Eran un pequeño grupo a quien el mundo llamó hombres sin letras y del vulgo, es decir, ignorantes, gente común, en apariencia totalmente inadecuados para la inmensa tarea que tenían por delante. Tanto fue así que ellos mismos, turbados, dudosos, preguntaron al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Leemos en la palabra de Dios que Gamaliel aconsejó al Sanedrín no preocuparse por estos hombres porque quizás todo terminaría en nada. A los ojos del mundo se constituyó en un pequeño ejército de desechados y menospreciados, pero para quienes habían sido iluminados por el Espíritu Santo no les extrañaría la pequeñez de la manada. Dios no toma en cuenta a los príncipes entre los hombres y hace su obra grandiosa mediante el uso de ¿qué? De cosas pequeñas. Hizo al hombre del polvo de la tierra. Mantuvo a su siervo Elías con un poco de aceite de la vasija de una viuda. Trajo abundantes aguas sobre la tierra sedienta y reseca a través de años que no llovía, a través de una nube del tamaño de una mano. Utilizó a una joven esclava para sanar a un principal, a un grande del ejército como era Naamán. Con 5 panes y 2 peces preparó una comida para una multitud de varios miles. Redujo el ejército de Gedeón de 32.000 soldados a 300, obteniendo con esos una victoria aplastante. ¿Y cuántos ejemplos más podemos dar? Dios cumple sus propósitos a través de su manada pequeña, un pequeño ejército de misioneros esparcidos por el mundo con 1.000 carencias. Fue la manada pequeña que Dios utilizó para evangelizar las naciones. 1 o 2 misioneros dieron vuelta a países enteros transformándolos
y llenándolos de Cristo. Fíjense en la China, podemos recordar sobre todo un hombre y una mujer que dieron vuelta ese inmenso país. Lo mismo en la India, en el África, 1 o 2 misioneros cambiaron estos lugares inmensos del mundo. Pensemos que aun cuando todas las iglesias estuviesen repletas de gente en cada ciudad, solo serían una pequeña parte de sus habitantes. Son pocos en número, pero también en segundo lugar son pocos en importancia. Es cierto que el número no es de mayor importancia y muchas veces la falta de número es compensada por la calidad o el prestigio, pero no ha sido así con la manada pequeña. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántas veces le ha placido a Dios usar personas pequeñas e insignificantes a los ojos del mundo para llevar a cabo sus grandes propósitos? Fíjense que cuál es la historia de los grandes personajes que hemos oído nombrar del siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Bunyan, el escritor del Peregrino y que estuvo 12 años preso por servir a Jesús, fue un ojalatero, uno de los trabajos más humildes que siempre se ha conocido. Spurgeon fue un muchacho de aldea. Whitefield fue criado por su madre que atendía una taberna. Guillermo Carey era un zapatero remendón. Lutero fue hijo de un minero. Livingstone y Moody fueron personas de padres muy pobres. Y podemos mencionar personas que algunos de nosotros hemos conocido. Don Manuel Álvarez, que fue un motorman de tranvía. Don Manuel de la Cruz Cardoso, inolvidable vendedor de Biblias de Morrison, que recorrió toda la Argentina vendiendo Biblias. Un criollo sin letras que apenas leía. Una vez entabló una discusión él con un cura y el cura le dijo, si usted no ha ido al seminario. Y don Manuel de la Cruz Cardoso le dijo, sí, yo todos los días voy al seminario. Ah, sí, ¿a cuál seminario? Y él tenía en el fondo de su casa un sulky con las varillas apoyadas en el suelo, y ahí se sentaba todos los días a leer la Biblia. Ese era su seminario. Don Juan Guastela, mi padre, un muchachito que cuando conoció al Señor a los 13 años estaba vendiendo berro en la calle. No obstante, muy pronto se notó que estas personas habían estado con Jesús. No eran personas importantes ni de renombre, pero eran tocados por Dios para hacer una obra gigantesca que nunca imaginaron. Sí, son pocos en número, son pocos en importancia, pero también son pocos en su propia estima. Esto quizás es lo más importante porque el mismo Señor dijo, soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En Jeremías 45:5
leemos palabras de Jeremías aconsejándole a Baruc, y tú buscas para ti grandezas, no las busques, le dice el profeta. Un cristiano orgulloso constituye una normalidad inútil para los usos de Dios. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 20, Mateo 20, versículos 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y después en Lucas capítulo 22, versículo 27, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y contesta el Señor: yo soy entre vosotros como el que sirve. Qué ejemplo para la manada pequeña. Pero además también son pocos en sus recursos. Qué interesante es notar que la obra de Dios ha sido llevada a cabo generalmente por personas relativamente pobres. Esto dijo Pedro cuando entraba al templo: no tengo plata ni oro, sus bolsillos estaban vacíos, mas lo que tengo te doy. Y levantó a aquel hombre que estaba afectado de una parálisis. Pablo fue pobre siempre y trabajó durante mucho tiempo duramente para suplir sus necesidades. La obra misionera ha sufrido y sigue sufriendo siempre estrecheces por la falta de dinero. Las contribuciones a la obra misionera, hermanos queridos, es una de las cosas que nos tienen que avergonzar. No obstante, nuestros recursos vienen de Dios. Bendito el Señor. Son pocos en número, son pocos en importancia, pocos en su propia estima, también son pocos en sus recursos y son pocos en el servicio. Todo lo que un siervo de Dios puede hacer es muy pequeño comparado con la enorme necesidad. Esto reconoció Jesús en la parábola cuando expresó: en lo poco has sido fiel. Cuán pequeño parece nuestro servicio, cuán pocos resultados vemos de tanta labor. De verdad, luego de haber hecho todo, debemos expresar nosotros también, porque siervos inútiles somos, aún los mejor dotados de la iglesia. He aquí que la mies es mucha, lo que hay que cosechar es mucho, pero los obreros son pocos. No obstante, lo poco es mucho en las manos de Dios. Él no tiene las reglas de medición que usamos nosotros. A veces el servicio más caro y notable a sus ojos es algo en lo cual nosotros ni nos fijamos. Un vaso de agua fría, por ejemplo, no perderá su recompensa. Qué, qué interesante es este, este calificativo que pone el Señor al agua. Un vaso de agua fría no perderá su recompensa. Claro, un vaso de agua fría era algo costoso. Conseguir en esas zonas desérticas o donde no había agua, no había forma de enfriarla, eh, había que tener cántaros y esperar para que el agua se refrescara. ¿Cuánto valía un vaso de agua fría? Pero un vaso de agua fría que demos no perderá su recompensa. La viuda pobre, al echar 2 monedas pequeñas en la ofrenda, no pensó que era una dadora destacada. Sin embargo, había dado más que todos los demás juntos. ¿Y quién midió esto? Alguien que estaba mirando. Y era nada menos que el Señor.
Esta echó más que todos, porque los otros echaron de lo que les sobraba, de su abundancia, mas ésta echó todo lo que tenía. Pequeñas cosas que hagamos, queridos, serán grandes en aquel día. El Señor le dijo a los suyos: ¿Cuándo te vimos enfermo, Señor, y vinimos a ti? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Finalmente, esta manada pequeña son pocos en sus fuerzas, débiles, tan débiles como un rebaño de ovejas en medio de lobos. No obstante, Dios se satisface en usar a personas débiles. ¿Por qué Pablo, con todas las tareas que se le había encomendado, sería físicamente débil? ¿Por qué cargar con impedimentos físicos si había tanto para hacer? ¿Por qué hay hoy tantos santos de Dios en iguales condiciones? ¿Lo han pensado? Otras veces la manada ha sido débil intelectualmente. La gran mayoría del ejército de Dios son personas sencillas, sin posibilidades. Cuenta una mujer misionera muy querida, que en este momento no recuerdo el nombre, y que visitando una zona en Europa, donde en el tiempo de los años 40 o 50, donde se prohibía leer la Biblia y no se podía tener la Biblia, había una hermana de la iglesia donde ella visitó que se dedicó a copiar de la Biblia y traducir a su idioma las distintas partes del Evangelio para que la gente pudiese leer. Y esta mujer misionera dijo: me gustaría visitar a esta mujer. Y llegó a la casa y dice que esta mujer estaba acostada, postrada en una cama con una artrosis deformante que había transformado todo su cuerpo. Y escribía con hojas y papel carbónico con una sola mano, de la cual podía usar un solo dedo, y tecleaba en una vieja máquina de escribir. Y en la condición en que estaba no corría peligro de ser descubierta. Nadie iba a ir a molestar a su casa. Entonces se levantaba o se despertaba a la mañana y en su lecho empezaba a escribir durante todo el día. Y dice esta hermana misionera que se fue muy angustiada de ese lugar y al otro día compró una máquina de escribir nueva y se la regaló a esta mujer. La palabra de Dios iba corriendo en esos lugares donde estaba totalmente prohibido leerla, a través de la máxima debilidad. Una enferma postrada que podía usar un solo dedo de una mano. Con eso la palabra corría. Son pocos los de la manada pequeña en sus fuerzas, sin duda. El Señor mismo dijo que agradó a Dios esconder sus verdades de los sabios y revelarlas a los niños. Su manada no está compuesto de eruditos y teólogos, aunque estos sin duda tienen su lugar, sino de personas que en muchas oportunidades, al igual que el ciego sanado, solo pueden decir: una sola cosa sé, sin poder añadir mucho más. Y el punto 7 final: son una compañía pequeña. La manada se halla frecuentemente en pequeños grupos, no en multitudes. El Señor lo anticipó y no habría grupo más que pequeño que el que él mencionó, donde están dos o tres.
No se puede ser menos para ser un grupo, menos que dos. Donde están dos o tres, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos pequeños grupos están aislados entre multitudes hostiles? Miren, si ustedes tuviesen oportunidad de visitar el norte, pero bien adentro, sea el Chaco salteño o la zona de monte de Jujuy, se van a encontrar con cosas increíbles. Uno recorre 200 o 300 kilómetros en un vehículo y llega a un lugar donde parece que ya no hay más nada. Y aparece el auto y empiezan a salir de un lado, de otro, gente muy pobre y se juntan en una casa, pobre también. Y allí eh, usted se baja y el hermano que lo lleva empieza a cantar y todos empiezan a cantar con él y después se lee la palabra, se explica y después se almuerza con ellos. Una manada pobre, pobrísima, sin posibilidades, enfermos, débiles, pequeño grupo. Y allí también llega el Señor. Hay lugares en el norte donde hay iglesias que están hechas con postes de quebracho y un techo de paja. Nada más, ninguna pared alrededor. Y bancos muy precarios hechos por los hermanos y tres o cuatro sol de noche para hacer la reunión. Y esas iglesias donde muchos de los que están sentados están descalzos, glorifican el nombre de Dios. Qué hermosas son entonces las palabras de Jesús. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. ¿Sí? Aunque pocos en número, en importancia, en propia estimación, en sus recursos, en su fuerza y en su compañía, tiene la manada una gran perspectiva por delante. A su Padre Celestial le ha placido darles el reino. El reino de los cielos está reservado para la manada pequeña. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. No temáis. Cuánto consuelo, queridos, en este tiempo de angustia, de temor, de necesidad, de pobreza, de amenaza. Cuánto consuelo. El Señor bendiga cada uno de nosotros. Amén.